Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar hoy el estudio de la palabra el Señor. Acuérdense que mis estudios son palabra por palabra en definición del diccionario bíblico y pues es la manera apropiada para poder entender qué es lo que realmente la Biblia dice. Porque leer la Biblia cualquiera la lee. Cualquier persona que sabe leer en su idioma lee una Biblia. Pero leer la Biblia es una cosa y entender lo que realmente el lenguaje de la Biblia nos está diciendo es otra cosa. Y para poder entender lo que realmente la Biblia dice, eso solo lo logramos pues estudiando las palabras de la Biblia en la definición del diccionario bíblico. Solo así podemos saber lo que realmente la Biblia está hablando. Entonces, esa es la razón por la que yo enseño la Biblia palabra por palabra. Ahora vamos a comenzar el estudio de la palabra el Señor. Vamos a estudiar también un día la palabra Dios, la palabra Cristo, la palabra Jesús, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Pero el estudio de hoy es la palabra el Señor. Y vamos a comenzar el estudio de la palabra del Señor. Lo vamos a comenzar con la cita bíblica Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Así que si usted está entrando en este canal y le interesa estudiar la Biblia, entender mejor lo que la Biblia dice, tome papel y lápiz y su Biblia y vámonos allá. Primera de Corintios 15, 47. Estudiamos la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Ok? Se nos ha enseñado en la iglesia por años que el cielo es lo que vemos arriba, eso celeste, blanco, dependiendo del color que tenga el día, pero que esa área la mayoría del tiempo está celeste o azul, que ese es el cielo. Pero la Biblia no habla de este planeta Tierra y del cielo cuando dice el cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No se está refiriendo al globo terráqueo como tierra y al cielo como cielo. La Biblia, cuando se trata de la Biblia tiene su propio lenguaje. Entonces, para poder entender cada palabra de la Biblia, la tenemos que estudiar en definición del diccionario bíblico. O sea, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que usted no sabe lo que es un perro. Entonces alguien le dice, oye, mira, aquí dice que están leyendo un libro y aquí dice que es un perro, que un perro fue y que el perro ladraba y que el perro hacía. Y usted dice, ¿qué es un perro? Pues aquí dice que un perro es un animal que ladra y tiene cabeza y tiene dos patas. Entonces usted cree que el perro realmente ladra, tiene cabeza y tiene dos patas, porque la persona que está contando la historia le dijo que así es. Pero realmente, si usted se compra un diccionario normal y busca la definición de la palabra perro, le va a decir que un perro ladra, tiene cabeza y tiene cuatro patas, no dos.
Entonces, así sucesivamente, para estudiar la Biblia hay que comprar un diccionario bíblico. No puede ser un diccionario normal de los que compramos para estudiar en la escuela, el colegio o la universidad. No, tiene que ser específicamente bíblico. O sea, es un diccionario que nos da la definición de cada palabra de la Biblia, solo de la Biblia. Entonces, tenemos que comprar un diccionario de esos para poder saber qué es lo que la Biblia está diciendo en cada palabra. Por ejemplo, si queremos saber quién es el Señor, o quién es Cristo, o quién es Dios, o quién es Jehová, o qué es esto, qué es aquello, si es relacionado a la Biblia, tenemos que comprarnos un diccionario bíblico para poder entender esos estudios. Entonces, eso es lo que es. Mi manera de enseñar o el método que uso para enseñar la Biblia es con definición del diccionario bíblico. O sea, enseño cada palabra de la Biblia con lo que dice el diccionario bíblico. No enseño lo que yo pienso, lo que yo asumo, lo que creo que es, la posibilidad, ¿ok? Sino lo que el diccionario bíblico dice que es cada palabra. Entonces, aquí se nos está diciendo en este texto que que estamos estudiando la palabra del Señor, dice que el primer hombre es de la tierra, es terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, la palabra Señor, que es la que estamos estudiando hoy, dice que es del cielo. Ok, entonces, primeramente hay mucho que estudiar para entender, pero voy a hablar un poco, por ejemplo, que dice que, como estamos estudiando la palabra Señor y dice que el Señor es del cielo, en el diccionario bíblico la palabra cielo, ¿qué quiere decir? Bueno, la definición de la palabra cielo normalmente casi es dos definiciones prácticamente. La palabra, o tres si lo queremos ver así. La palabra cielo primeramente quiere decir un lugar alto. Y luego un lugar alto sea bueno o sea malo, positivo o negativo, porque en la Biblia todo puede ser positivo y todo negativo. Y también la palabra cielo quiere decir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el Evangelio pues es positivo. Y dije que la palabra cielo quiere decir un lugar alto, quiere decir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también la palabra cielo quiere decir también en un área positiva quiere decir un lugar fértil y en un área negativa quiere decir un lugar árido, donde no se produce nada o se produce todo pero malo, nada bueno. Entonces, si se fijan, si la definición primaria que la Biblia da para el lugar cielo quiere decir un lugar alto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la primera definición que te da para la palabra cielo es el Evangelio de Cristo. Entonces, si se fijan, no tiene nada que ver entonces la definición de la palabra cielo con el cielo que vemos naturalmente. Entonces, aquí te dice, en el tema que estamos estudiando, que es el Señor, dice que el Señor, dice, el primer hombre, dice, es terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, no es terrenal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Que es de ese cielo de allá infinito que vemos? ¿O te está hablando que el segundo hombre, que quiere decir el Señor, que es del cielo, está diciendo o estaría diciendo el texto que entonces el segundo hombre que es del cielo pertenece al Evangelio? Ajá. Eso es lo que el texto está diciendo. Está diciendo que el segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo, pertenece al Evangelio. Y el Evangelio, pues, es de Cristo. Entonces, quiere decir entonces que el Señor del que la Biblia habla, está hablando en un aspecto de Cristo.
Ok, porque Cristo, como Cristo, la palabra Cristo tiene una definición. La palabra Jesús tiene otra definición. Y la palabra Señor, específicamente, que es la que estamos estudiando hoy, tiene otra definición. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia sin entender la Biblia en definiciones, pensamos que la Biblia, cuando en la Biblia la palabra Señor, la palabra Cristo, la palabra Jesús, quiere decir lo mismo, pero en realidad no. En realidad no quiere decir lo mismo. En realidad Jesús, el Señor y Cristo son tres diferentes personas y cada uno de ellos tiene un rol, un trabajo que hace o que desempeña con respecto al Evangelio de Cristo. Entonces, aquí nos dice que el primer hombre es de la tierra y el segundo hombre es del cielo, que es el Señor. En el texto que estamos viendo en Primera de Corintios, capítulo 15. Dice que el primer hombre es terrenal y el segundo hombre es del cielo. Ahora, ¿qué quiere decir que el primer hombre es terrenal y el segundo es del cielo? El primer hombre aquí en este texto se está refiriendo al primer pacto. El primer hombre, que es Adán, pertenece al primer pacto. Y el primer pacto es terrenal, o sea, es de la tierra, no de la tierra del globo terráqueo. ¿Ok? La palabra tierra en la Biblia, en realidad, la definición de la palabra tierra quiere decir un par de cosas, pero la parte principal de la palabra tierra quiere decir Grecia, el país de Grecia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esos estudios, palabra por palabra, vamos a estudiar la palabra cielo, la palabra tierra y todas esas palabras nos van a ir quedando claro qué es cada cosa. Pero como en este caso la palabra Señor a, a fuerzas en el texto te dice que el Señor pertenece al cielo, pero que el Señor es un hombre y que el primer hombre pertenece a la tierra, entonces tengo que hablar de los puntos que tienen que ver con la palabra Señor, con ese hombre que le llamamos Señor. Entonces, el primer hombre que es terrenal, que se refiere a Grecia, la tierra, también la palabra tierra, en el Antiguo Testamento, la palabra tierra quiere decir el tabernáculo. Y el tabernáculo de la Biblia, el que está descrito en la ley que Jehová le dio a Moisés, ese tabernáculo pertenece al pacto terrenal. El pacto terrenal es el primer pacto. El primer pacto es el pacto que tiene que ver con Adán y tiene que ver con Agar también. ¿Ok? Entonces, necesitamos pues entender eso, que cuando hablamos del primer hombre, que es terrenal, la Biblia lo que nos está diciendo que el primer hombre se refiere al primer pacto, o sea, al pacto de Adán. Entonces el primer hombre es Adán. El segundo hombre entonces es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y este Señor Jesucristo, que dice que es el segundo hombre y que pertenece al cielo, que es el Señor, lo que está diciendo, segundo hombre, lo que está diciendo es el segundo pacto, porque todo lo de Jehová lo que tiene que ver es con pactos. Entonces está hablando del segundo pacto, el pacto al que pertenece nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo. Nuestro Señor Jesucristo no pertenece al pacto de Adán, sino al segundo pacto. Entonces es necesario entender todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque el primer pacto ya fue prácticamente eliminado desde hace 2000 años que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio.
Pero como Cristo fue crucificado, Él junto con su reino, entonces, por decir así, el primer pacto de alguna manera ilegítimamente siguió, vamos a decirlo así, ha seguido en vigencia hasta ahora. O sea que el segundo pacto o el segundo Señor, que es Cristo, ha venido trabajando, predicándose el Evangelio, pero en una manera muy sencilla y en muchas partes muy confusa. Por lo mismo, porque pues Él fue crucificado, Cristo quiere decir maestro de la Biblia, entonces fue crucificado, lógicamente, entonces quedamos prácticamente en el primer pacto. Y el primer pacto, todo lo que es el evangelio que se nos predica, es un evangelio de sombras, es un evangelio de ejemplos, es un evangelio de parecidos, pero no es que es la verdad, no es la verdad, verdad de la Biblia realmente, es un ejemplo. El primer evangelio o el primer pacto de Adán es un ejemplo, pero no es que es la verdad. Por eso te habla de animales y te habla de carne y te habla de esto y te habla de aquello, porque es nada más un ejemplo, ¿ok? Es una sombra, es algo parecido a Cristo, pero no es realmente Cristo. Entonces, es importante que nosotros, los que estudiamos la Biblia, nos enseñemos a separar una cosa de la otra, porque cuando la Biblia te habla, por ejemplo, del anticristo, la Biblia te dice que el anticristo se parece a Cristo, pero no es. Luego la Biblia te habla de las bestias de Apocalipsis, por ejemplo. Te habla también en el libro de Daniel de lo mismo. Y todos eso, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, de las bestias que habla allí y de los becerros y del carnero y de todo eso, te está hablando del primer pacto y te está hablando del anticristo. Y el anticristo, mucha gente cree que es un ser sin nada de entendimiento de la Biblia, pero ¿cómo no? El anticristo sí entiende Biblia. Entiende Biblia porque el anticristo pertenece al primer pacto. Lo que pasa es que uno no lo entiende así porque como no estudiamos la Biblia detenidamente, entonces no somos capaces de poder entender de qué es lo que realmente Dios nos está hablando. Pero la palabra anticristo primeramente quiere decir anti, venir antes de Cristo, y luego también la segunda definición de anticristo quiere decir estar en contra de Cristo. Entonces, si el primer pacto de Adán, la Biblia te deja saber que ese es el pacto del pecado, el pacto de que fue violado, quebrado, hasta el pacto del vómito se le llama en el Antiguo Testamento, eh, el pacto destruido, ¿ok? Pues lógicamente, si ese pacto ha sido destruido por los mismos que recibieron ese pacto, pues lógicamente el anticristo pertenece a ese pacto, ¿ok? Entonces, sí, el anticristo entiende un poco Biblia porque de alguna manera, o por lo menos cree en Dios, en la existencia de Dios, porque si no, no fuera anticristo, ¿ok? Pero cree en la existencia de Dios en su propia manera de pensar o de creer, no como la Biblia dice, ¿ok? Por eso también se le llama anticristo, está en contra de lo que realmente Cristo es o de lo que realmente la Biblia enseña. Ya les dije que el primer pacto, por eso es un pacto quebrado, violado, porque es un pacto de ejemplos o de sombras, que la persona cree que eso es, pero en realidad no es así. Entonces, el primer hombre en este texto se nos deja saber que el primer señor o el primer hombre, que es lo mismo, pertenece a la tierra o a Grecia, la nación de Grecia. El pacto primario, que es el pacto de Adán.
El segundo pacto pertenece al segundo hombre o al segundo Señor, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos estudiando la pura palabra Señor. Entonces, ya que tenemos explicado más o menos este versículo de 1 Corintios 15:47, de que el Señor pertenece al cielo o pertenece al Evangelio de Cristo, eso es lo que está diciendo. Vamos a seguir con las citas bíblicas donde habla de la palabra el Señor. Ok, vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dejen ver, Segunda de Pedro, capítulo 2. Ok, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Seguimos con la palabra del Señor. Y dice en Segunda de Pedro: hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí habla de que negarán al Señor que los rescató de la destrucción. Ok, negarán al Señor, dice. Esta palabra negarán al Señor aquí es la misma palabra donde en el libro de Mateo, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, antes que lo crucificaran, dice que el gallo cantó y Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que Pedro negó es la misma palabra de negar aquí, ¿ok? Es la misma definición en el idioma griego. Entonces, el Señor entonces, aquí la Biblia lo presenta como una persona que salva de la destrucción a otra persona. Por eso es que normalmente cuando hablamos de Cristo y de Jesús y del Señor, nosotros normalmente los cristianos nos referimos a eso de un solo, como si fuera una sola persona. Pero en realidad ya les dije que no es así. Como sabemos que no es así, es porque cada nombre, que no es un nombre en realidad, es un título, cada título o cada identidad desempeña un trabajo diferente. El Señor desempeña uno, Jesucristo otro y Jesús otro. Claro, ya todos los tres en conjunto hacen lo que nosotros le llamamos ya la redención o la salvación. Entonces, aquí dice que habrán personas, dice, falsos maestros que negarán al Señor que los rescató. Ahora, hay un misterio con esto de negar al Señor. Y tiene mucho que ver con la palabra negar al Señor. Tiene mucho que ver con dos cosas, vamos a decir. Vamos a simplificarlo así, dos cosas. La primera, que la palabra negar en la Biblia no quiere decir negar como que alguien le pregunte a usted, por ejemplo, ¿conoce usted a doña María? Y usted diga, no, yo no conozco a esa señora. Usted negó que no la conoce.
Pero no, la palabra negar en la Biblia quiere decir no hacer el trabajo de la obra para que se logre llegar al objetivo hacia donde vamos. Entonces, al no hacer el trabajo de la obra, no logramos entonces llegar hacia el objetivo donde vamos y por lo tanto, entonces negamos con nuestra acción de no hacer, negamos a la persona que va delante de nosotros para redimirnos o salvarnos. En este caso, Cristo, lógicamente, o el Señor, como usted quiera referirse al caso. Entonces, este asunto tiene primeramente que ver con eso, con que el recipiente, la persona que recibe la palabra, niega al Señor con sus hechos, en el sentido que la persona recibe la palabra, tal vez entiende algo de la palabra, pero no hace el trabajo de la palabra. Entonces negó al Señor. ¿Ok? Y también hay otra parte que tiene que ver con negar al Señor. Y esa otra parte, aquí, por ejemplo, en este texto que estamos leyendo, lo voy a leer otra vez para que ustedes se den cuenta quiénes son las personas que niegan al Señor directamente. Dice también, falsos profetas entre el pueblo. Y la palabra profeta en la Biblia no necesariamente se refiere a una persona que profetiza la palabra. Profeta también aplica a cualquier persona que trabaja la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también dice, habrá falsos profetas y falsos maestros entre vosotros. Habrá a futuro. Dice, entre vosotros habrá falsos maestros. Acuérdense que la palabra maestro quiere decir Cristo. Entonces habrá falsos cristos, es lo que el texto está diciendo. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, si ven que aquí en esta parte, en esta porción de la Biblia, se nos deja claro saber que las personas que van a negar al Señor son las personas que introducen herejías destructoras. Vamos a cambiar la palabra herejías por creencias. Creencias que destruyen a la vida de una persona. Yo, con los años que llevo en el camino de la cristiandad, porque yo nací y crecí en la cristiandad, pero los años que llevo trabajando la obra de Dios, he podido ver, observar a personas que están en el camino de la obra y trabajando, y he podido observar cómo ellos niegan al Señor sin darse cuenta que lo están negando. Y eso es un tema importantísimo que tenemos que hablar. En la cristiandad, erróneamente, porque es erróneo esto que voy a explicar, erróneamente, no todos los cristianos, pero muchos cristianos erróneamente se creen el cuento de que como Dios es rey, Jehová es rey, el Señor es rey, Cristo es rey. Entonces se cree en el cuento de que entonces nosotros somos hijos de un rey y por lo tanto como somos hijos de un rey, pues no debemos de ser personas pobres económicamente, no debemos ser personas pobres espiritualmente, no debemos de andar pobremente vestidos ni sin zapato, en chanclitas y todos harapientos y etcétera, etcétera, y vivir en el barrio más pobre de un país y en la casa más humilde y más pobre. No, se cree en el cuento de que los hijos de Dios todos tienen que vivir en buenas casas o en mansiones y manejar Mercedes-Benz y carros de lujo y tener las mejores joyas y las mejores cosas. Y eso no es así. Entonces, cuando una persona comete el error de creerse ese cuento, entonces la persona empieza a negar al Señor
sin darse cuenta que lo está negando. ¿Por qué? Porque la persona empieza a predicar un evangelio que realmente no existe en la Biblia. Y luego empieza a enseñar ese evangelio de solo prosperidad económica, de riquezas, de físicas, mansiones, lujos, carros, grandes empresas, grandes esto, grande aquello. Todo eso pertenece al reino de Dios, pero no es que eso es el reino de Dios. Eso es una parte y una parte muy pequeña, por decirlo así, porque la parte más grande y la más importante en el reino de Dios es la parte espiritual, que es la parte que forma a el alma de una persona, que educa la mente de una persona, que forma la personalidad de una persona. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios tiene que ver no con edificios físicos de concreto ni casas, tiene que ver con la vida literal de una persona, porque el reino de Dios o de Cristo es en nosotros, que vive en la persona. Entonces es la persona la que tiene que ser construida. Si en el trayecto de la vida se nos permite tener algo de dinero y poder construir un edificio, una casa para la ayuda de la misma obra, qué bueno que lo logremos. Pero si no se logra eso, lo que importa primordialmente es lograr la construcción de la vida de la persona, porque en eso es que radica el templo del Señor, que el templo somos nosotros mismos. No, el templo no es un edificio, a lo que nosotros le llamamos templo, eso no es el templo. Entonces, volviendo al punto, fácilmente un cristiano puede terminar negando al Señor si equivocadamente empieza a estudiar la Biblia y a creer que cuando la Biblia te habla de prosperidad y que serás bendecido y que serás bendecido, que ese lenguaje se está refiriendo a bendición física. Entonces la persona, si empieza a su vida económica empieza a cambiar, ya sea porque abre un negocio, una empresa, o ya sea porque es un ministro que le dan muchos diezmos y muchas ofrendas y se empieza a llenar de dinero económico, la persona llega a creer que realmente entonces si yo me estoy haciendo rico de esta manera, entonces quiere decir que el reino de Dios es solo para personas ricas, económicamente hablando. Entonces un pobre no tiene acceso a Dios. Y eso no es cierto. Entonces cuando nosotros creemos esa gran mentira, en nuestro trabajo de la obra o trabajo bíblico que hacemos, nosotros estamos negando al Señor. ¿Cómo lo estamos negando? Lo estamos negando porque estamos primeramente creyendo a un Señor que no existe. Estamos predicando una Biblia que no es la verdadera. Entonces estás negando al verdadero Señor y a la verdadera palabra. Entonces, aquí hay que meditar. Entonces, el Señor, ¿quién es? Hay que hacernos esa pregunta. El Señor, ¿quién es y cómo es? Para yo tener un mejor entendimiento de no negarlo, porque pues qué sentido tiene que yo me sacrifique tanto estudiando la Biblia y enseñando la Biblia por tantísimos años, si al final siempre voy a perder mi vida porque voy a terminar negando al Señor que me rescató. Bueno, esa es precisamente la razón por la que yo enseño palabra por palabra, porque es la única manera que la Biblia nos deja saber, casi siempre, un 99% nos deja saber quién es quién en la Biblia y qué es qué o de qué se está hablando. Entonces, la palabra Señor o el Señor en la Biblia, en el idioma griego, que es el idioma que estamos estudiando ahorita del Nuevo Testamento, o en el idioma que fue escrito, el Nuevo Testamento, dice que la palabra Señor quiere decir
hecho de tela de lino. O sea que la palabra Señor en la Biblia quiere decir ser una persona construida de tela de lino. Hay que meditar de tela de lino. Primeramente, naturalmente la tela de lino es blanca o cremita, un color cremita, naturalmente. Entonces, si es un color claro, te está hablando entonces que el Señor es una persona que trabaja un trabajo limpio, porque son colores claros, casi blancos prácticamente. Entonces, es una similitud de que trabaja el lino, es una persona hecha de lino, que quiere decir que trabaja el lino. Y el lino quiere decir un trabajo honesto, limpio. Por eso es que es casi blanco el lino. Ok, pero ¿quién es una persona que trabaja el lino? Bueno, el lino es todo lo que es trabajo natural, pero honesto. Ser un carpintero, por ejemplo, construir casas, ser un plomero, un electricista, ser un maestro de educación primaria o de cualquier otra cosa. Tiene que ver con todos los oficios y carreras naturales. Ese es un trabajador de lino, que sea honesto el trabajo. Entonces quiere decir que si el Señor es alguien hecho de lino, quiere decir entonces que el Señor es una persona que trabaja lo natural. Ajá. Trabaja lo natural honestamente. Es un trabajo digno. Oh, entonces, si el Señor es una persona hecho de lino y que trabaja como plomero, como electricista, como barrendero, como jardinero y todo eso, entonces no necesariamente el Señor es una persona rica. No, no dice eso la Biblia. El Señor sí es una persona rica, pero espiritualmente, no físicamente. Entonces quiere decir que si yo como cristiana y como servidora de Dios me llego a creer el cuento de que los hijos de Dios tienen que necesariamente ser ricos económicamente, ¿estoy en un error? Sí, estoy en un error. Entonces quiere decir que si yo llego a creer eso y empiezo a ver con desprecio o a minimizar a las personas pobres, entonces yo estoy negando al Señor. Sí, están negando al Señor. Ya expliqué que cuando crucificaron, antes que crucificaran a Cristo, cuando Pedro negó al Señor, ya les expliqué que esa palabra que lo negó, allí en la Biblia se lee como que él lo niega, así como ya que dice, no, yo no lo conozco. Pero en realidad, negar al Señor, en definición del diccionario, lo que quiere decir es hacer un trabajo, aunque sea trabajo de Dios, de la obra, pero hacerlo equivocadamente, hacerlo inapropiadamente. Entonces, al hacerlo equivocadamente, que no ensambla realmente en el reino de Cristo, entonces estamos negando al Señor. Aunque con nuestra boca digamos que estamos sirviendo al Señor, o aunque la gente naturalmente nos vea trabajando la obra y la gente crea que en realidad estamos haciendo la obra. Entonces tal vez la gente lo puede creer, pero eso no quiere decir que necesariamente estemos trabajando la obra apropiadamente. Entonces a lo mejor estamos bien cansados, agotados, trabajando 20 horas diarias, pero lo estamos trabajando negando al Señor que confesamos que es nuestro Señor. Por eso es que en el libro de Mateo, si ustedes se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos. ¿Sí ve? El texto lo que quiere decir es, no todo el que me dice o me llama Señor, Señor o mi Señor, entrará o heredará el reino del Evangelio, porque ya les dije que el reino del cielo quiere decir el reino del Evangelio, porque cielo quiere decir Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, no todas las personas que hablan y oran y hablan de Dios o del Señor necesariamente son personas que van a heredar el reino del cielo o el reino del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están predicando o enseñando un evangelio equivocado, un evangelio erróneo. Y eso es importantísimo porque ya les digo, ¿qué chiste tiene para una persona? Porque estudiar la Biblia toma años. Entender un poco la Biblia toma buenos años. Ajá, y después de que te costó tantos años la preparación de estudiar, entender un poco para después ponerte a trabajar la obra, ¿qué chiste tiene que hagas todito ese gran sacrificio creyendo tú que realmente lo que estás haciendo es un trabajo digno de la obra de Dios y que Dios no solo va a estar contento con tu trabajo, pero que a la misma vez de una o de otra manera Él te va a recompensar algún día por ese trabajo? Y tal vez tú te crees eso, pero sin darte cuenta, sin entender realmente la Biblia, apropiadamente has venido trabajando y caminando el camino de Dios, pero lo has venido caminando separado realmente de Dios o separado de Cristo o del Señor. Y tal vez eres un ministro que tienes una congregación y estás lleno de gente y crees que porque estás lleno de gente, tú realmente estás bien alineado con el corazón del Señor. Y no necesariamente porque estés lleno de gente quiere decir que estás alineado con el corazón del Señor. Lo que va a dejar saber si estás alineado con el corazón del Señor es la clase de trabajo que estás haciendo. Si tu trabajo está alineado a lo que realmente la Biblia dice, entonces sí, tu trabajo está alineado con el corazón del Señor. De lo contrario, a lo mejor estás lleno de trabajo y lleno de dinero y de riquezas, pero has estado negando al Señor todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor, la Biblia te deja saber que es una persona hecha de lino, es una persona sencilla, es una persona que tiene un corazón, vamos a decirlo así, honesto y sincero con respecto a trabajar la obra, pero no quiere decir que es una persona con riquezas económicas, porque si es hecho de lino, es hecho de todo tipo de trabajo natural, que quiere decir mucho esfuerzo, a lo mejor muchas lágrimas, mucho sufrimiento, muchas limitaciones de toda clase. Y esa persona es el Señor. Y entonces aquí viene usted como servidor del Señor y usted se cree la gran cosa, la gran persona que usted tiene que tener esto y tener aquello para ser servidor del Señor. Entonces, ¿cómo sería eso? Que el discípulo sea más que su Señor. ¿Verdad que no tiene sentido? El mismo Cristo dijo, baste, le dijo al discípulo, ser igual que su Señor. Entonces, si la Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesucristo vivió, padeció tanto sufrimiento antes de llegar a esa cruz y durante la cruz, entonces quiere decir que los servidores del Señor todos estamos expuestos y llamados al mismo tipo de sufrimiento. Entonces, si vivimos limitaciones económicas, pobrezas, enfermedades,
abusos sociales y de toda clase, pues llorar así como hizo nuestro Señor Jesucristo, con una mano limpiarnos y la otra trabajar y luchar y seguir hasta que el Señor un día nos dé la victoria. Pero la Biblia sí enseña que el Señor es una persona hecha de lino. Entonces vamos a ver la cita bíblica hecho de lino, porque son varias citas, pero vamos a ver una que está en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 16. Y dice, acuérdense que este es el capítulo de Babilonia, de la caída de Babilonia y de todo lo que está, destinado para Babilonia. Y dice Apocalipsis 18, 16, dice, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Se está refiriendo a la ciudad de Babilonia y también en un ángulo la ciudad de Jerusalén. El punto aquí es que en el caso de Babilonia le espera, dice, un ay o un gran dolor a la ciudad que dice que estaba vestida de lino fino. Ok. El lino puede ser fino y puede ser también un lino brusco o un lino rústico o un lino sencillo. Pero nuestro Señor, la palabra que quiere decir Señor, la conexión directa de la palabra Señor es lino. Lino fino y también lino sencillo o rústico. Y lino sencillo o rústico quiere decir una persona que hace trabajo sencillo o rústico, pero que trabaja el lino, que quiere decir que trabaja lo natural, pero honesto. Entonces, el Señor, la palabra Señor, tiene, yo diría, etapas, diferentes etapas. ¿Por qué? Porque pues cuando una persona comienza a trabajar la obra de Dios, vamos a suponer, la obra de Dios es todo, viene en diferentes moldes. Pero una de las, una de las obras o uno de los trabajos que más nosotros le llamamos trabajo de la obra es predicar la palabra. A eso nos referimos cuando decimos la obra, nos referimos a eso, pero en realidad la obra de Dios es todo. Entonces, cuando de predicar la palabra se trata, predicarle a las almas para que las almas busquen el camino del Señor y si hay cosas que están erróneas en su vida, corrijan ellos esas cosas poco a poco hasta que enderecen su caminar. Pues toma tiempo venir a esa formación para poder ser un trabajador de lino y productor de la obra. Toma tiempo tanto para el que recibe la palabra como para el que enseña la palabra. Porque ser predicador de la palabra puede la persona comenzar hoy y trabajar 10 años corridos la obra, y no quiere decir que en 10 años la persona va a tener aquella gran iglesia o aquella gran congregación o aquel gran edificio o aquella gran cosa. A lo mejor pasan 10 años y a lo mejor la persona para entonces sigue predicando en el patiecito de su casa. Eso de la obra del Señor, acuérdense que la obra es del Señor. Entonces, como es del Señor, nosotros los que servimos al Señor, nuestro trabajo consiste en hacer el trabajo. Ya sea, si vamos a donar, por ejemplo, ropa a las personas que están en necesidad en un área donde no hay trabajo, donde no hay dinero y tenemos ropa que hemos comprado o colectado para donar a esa entidad. Entonces vamos a hacer el trabajo de la obra de donar ropa.
Si vamos a donar comida cruda, es comida cruda. Si es comida guisada, es comida guisada. Si vamos a donar medicina, es medicina. Lo que vayamos a trabajar de la obra. El trabajo de la obra es deber moral de nosotros, el pueblo de Dios, hacerlo. Pero quien da el crecimiento de esa obra que estamos haciendo, en realidad es el propio Señor. No nosotros, porque nosotros somos servidores nada más. Pero como la obra es de Él, porque el reino en sí es de Él, entonces Él es el que está interesado o encargado de que esa obra crezca. Entonces Él va a hacer crecer esas obras en el tiempo que Él considere necesario hacerlo. Y si en el corazón del Señor está bendecirte económicamente de alguna manera, pues esa bendición va a venir en el tiempo que Él considere necesario y como Él lo considere dártelo. Y eso así lo hay para ti, porque ya les dije que no necesariamente servir al Señor no necesariamente quiere decir que vas a gozar de bienes económicos. Lo que Él nos promete en su palabra es que servirle nos va a beneficiar en el sentido espiritual o en el sentido de entendimiento de la obra y de en qué consiste la obra y cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a trabajar ese reino, cómo vamos a gobernar ese reino que es de Él, pero que a la misma vez es de nosotros, porque Él nos lo hereda. ¿Ok? Entonces, es necesario pues conocer quién es el Señor. Es una persona hecha de lino. Entonces ahora vamos a seguir con otra cita bíblica. Te dice que el Señor también es el Abadón, el ángel del abismo. Está en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 9. Vamos allí. Apocalipsis 9, versículo 11. Y en el Apocalipsis 9, versículo 11, en realidad comienza desde el 1 la historia hasta el 11, donde te habla del arcángel Miguel que se pelea con el diablo y... no, perdón, ese es en el 12, pero tiene que ver con todo este mundo de Satanás y todo esto. Pero en el versículo 11, donde venimos, te dice que en el 10 te dice que estos seres tenían colas, dice, como escorpiones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 5 meses. Y dice, y estos seres tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en el idioma hebreo es Abadón y en el idioma griego es Apolión. Bueno, en la definición de la palabra el Señor, que es la que estamos estudiando, la primera definición que te da para esa palabra es el Abadón. O sea que el Señor es el Abadón. ¿Cómo puede ser el Señor el Abadón? Bueno, es que la palabra Abadón, ¿ok? O Apolión, en realidad lo que quiere decir es un rey. Y el Señor pues es un rey. Entonces es lógico que la palabra aplica como conexión a su nombre porque pues Él es un rey. Y es un rey que tiene que ver con el Evangelio. ¿Ok? Con la palabra de Dios, con la palabra de Jehová. Y acuérdense que la palabra ángel viene desde el Antiguo Testamento, te dice el ángel de Jehová, el ángel del Señor, bla, bla, bla. Es el mismo ángel. Entonces, la palabra ángel tiene que ver con el Evangelio o con la palabra o con la ley que Jehová le dio a Moisés, o sea, la palabra en general. Entonces es lógico que la palabra el Señor tenga como conexión abajo de la palabra Señor a la palabra Abadón o Apolión también. Ok, y te dice que ese Abadón o ese Apolión es una persona hecha de lino.
comienza con lino rústico, comienza con trabajo de campo. Es una persona que tal vez comienza sembrando papas, zanahorias, calabazas, sembrando maíz, la vida normal de una persona de campo. Y después sucesivamente la persona sigue trabajando, siempre en lo natural, pero como ya va obteniendo más escuela, más educación, entonces su carrera o su oficio va subiendo, vamos a decir, de nivel, de categoría, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser un general, un capitán de un ejército o un gobernador de un país. Entonces, si esa persona trabaja lo natural, trabaja honestamente, trabaja el lino fino. Entonces el Señor es una persona hecha de lino. Entonces, en Apocalipsis 19, vamos a ver allá otra cita bíblica que tiene que ver con el lino. Esta es la última cita que vamos a ver en este momento para este estudio. Apocalipsis 19. 19, 14, déjenme ver. Ok, entonces Apocalipsis 19, 14. 19, 14 dice, y los ejércitos celestiales, ponga atención, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Aquí ya te dice, ya no te dice lino fino o lino rústico, sino finísimo. Porque la palabra ejércitos celestiales te está hablando ejércitos o un grupo de personas, hombres y mujeres, que trabajan las regiones celestes. Y las regiones celestes son positivas y negativas. Quiere decir, ya les dije, un lugar alto, que celeste también pertenece a la palabra cielo o evangelio. No necesariamente evangelio, pero sí es el evangelio de Cristo y también un lugar alto de posición económica o de educación, o un lugar alto de maldad, de una persona maligna como Hitler, por ejemplo, o un narco que es asesino, o personas o un gobernador maligno. Todo ese tipo de mentalidad entra en lo que es un lugar alto. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 19, 14. Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos a nuestro Señor. Ok, aquí te deja saber que este ejército de lino fino, dice que el lino fino, blanco y limpio. Meditemos lo que dice el texto. Es un lino fino blanco, que ya les dije que quiere decir honestidad, un trabajo en honestidad, sin robarle a nadie, sin tomar lo que no es tuyo, sin abusar. Y te dice que es lino fino, blanco y limpio, limpio, en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que el ejército de nuestro Señor Jesucristo es un ejército compuesto por diferentes personas que trabajan sus vidas naturalmente y sus vidas espiritualmente en un sentido natural de las cosas y en un sentido espiritual de las cosas, honesto, nada más. No te deja saber que es una persona rica, millonaria, con millones, que tiene que tener pisos de mármol y que y que aquí y que allá. No. No, porque el reino de Dios o del Señor o de Cristo es un reino espiritual.
Y claro, que más tarde o más temprano el reino espiritual, cuando el reino espiritual empieza a producir hijos o ese reino empieza a convertirse en un reino fértil, que es lo mismo, lógicamente que esa fertilidad se va a ver ya reflejada no solo en el área espiritual, pero se va a ver reflejada también en lo económico, porque toda persona que trabaja el área espiritual, más tarde o más temprano, de una o de otra manera, la persona empieza a abrir negocios, a crear empresas y situaciones donde se va a generar dinero de una o de otra manera y que ese dinero va a ser para ayuda de esa familia y para invertir en el mismo reino. Pero lo que sí quiero que les quede claro es que cuando hablamos de la palabra Señor, la palabra Cristo, la palabra Dios o Jesucristo o Jehová, esos nombres o identidades o títulos no tienen nada que ver con que seas una persona rica económicamente. Tiene que ver con que seas una persona rica, pero espiritualmente. O sea, primero eres una persona pobre de espíritu. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Tienes que ser pobre de espíritu primero para poder llegar a ser rico espiritualmente después. ¿Qué quiere decir eso? Pobre de espíritu quiere decir una persona que es pobre en el sentido primeramente de entendimiento de la Biblia, que no entiende suficiente la palabra. Y luego la palabra espíritu quiere decir vida, pero acuérdense que vivimos a través de la palabra. Entonces te está diciendo que pobre de espíritu quiere decir alguien que no entiende suficiente Biblia. También la palabra pobre de espíritu quiere decir alguien que no ha desarrollado todavía en su vida la capacidad de cómo trabajar la obra o de cómo levantar un negocio. Entonces, eres una persona pobre de espíritu, pero es para esas personas pobres de espíritu la oportunidad de que ellos un día se conviertan en personas ricas en el espíritu. Entonces, la palabra Señor, ¿hasta dónde nos vamos a quedar aquí? Nos quedamos en Apocalipsis 19:14. Aquí voy a terminar el estudio por hoy. La palabra Señor, entonces, quiere decir alguien hecho de lino. Entonces, no nos confundamos más con ese asunto de que para ser cristiano tú tienes que ser rico económicamente para ser hijo de Dios. Eso no es cierto. Él lo que promete es que vamos a ser bendecidos primeramente espiritual y después que no te va a faltar, vamos a decir, tu comidita, tu techito y tu ropita para que no andes desnudo en necesidades, pero no te promete que vas a ser rico económicamente. Ya les dije, esas riquezas económicas van a llegar en la vida de algunos hijos de Dios que son muy trabajadores y muy esforzados y que tal vez trabajan el área de la obra, pero más en cuestión de empresas, de negocios y cosas así. Pero de lo contrario, Él lo que promete es una vida estable para su pueblo, estable que no estés pasando hambres y miserias y situaciones. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a quedar con la palabra el Señor. El estudio todavía le queda para terminarse completamente. Tal vez nos van a salir otros 2 estudios más, no sé. Pero aquí lo voy a dejar por este día. Espero en el Señor que les siga dando entendimiento a los que entraron al canal y que sigan creciendo en entender la palabra. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho.